Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo hogareño durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos, y me gustaría que la audiencia en el estudio volviera a Éxodo, capítulo 19. Y nuevamente, como hemos estado haciendo las últimas semanas, queremos que nuestra audiencia televisiva entienda que finalmente hemos conseguido estas lecciones en formato impreso, no gracias a mí, sino a una dama de nuestra audiencia en Colorado, que se ofreció a sacarlo del VCR y a través del trabajo de una computadora y un procesador de texto, como sea que lo hagan. Ella lo ha puesto en formato impreso y luego Nancy Carter aquí en Tulsa ha ido a la imprenta y lo ha puesto en forma de folleto, y ahora podemos ofrecer esto a cualquiera que lo solicite por un cargo nominal de $2 que simplemente cubrirá nuestros gastos de envío e impresión. Así que escríbanos si les gustaría tener una copia. Ahora esto creo solo muestra las primeras 2 o 3 lecciones y tendremos otras disponibles a medida que pase el tiempo. Además, nos gusta dejar que la audiencia que está viendo debe entender que nuestra conferencia en Talakoff hace un par de sábados está disponible en una simple cinta de VCR no profesional. Quiero enfatizarlo, solo alguien usó una cámara de video. Hay aproximadamente 4 horas de enseñanza aquí, ¿verdad, Hugh? 4 horas desde Génesis hasta Apocalipsis. Mucha gente le gustó. A mí me gustó enseñarlo. Así que si desea una copia de eso, con gusto le proporcionarán una por una contribución de $10 al ministerio, y ahí nuevamente, como he enfatizado tan a menudo, nadie saca dinero de este ministerio excepto el que hace nuestro trabajo de impuestos. Todo lo demás se hace por voluntarios. Mantenemos un presupuesto muy ajustado. Bien, ahora si me acompañan, también se supone que debo hacer que el público que ve esto se dé cuenta de que nuestras clases de Oklahoma están en el pizarrón. Trataré de mantenerme al margen de vez en cuando, y si estás en alguna de esas 4 áreas, por favor contáctanos y nos encantaría que vinieras a una de las clases. Muy bien, ahora entonces, Éxodo capítulo 19. Y ahora el tercer mes, el mes de junio, los hijos de Israel salían de la tierra de Egipto. El mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahora están justo en la base de la antigua montaña misma, la montaña de Dios, porque habían partido de Refidim y habían llegado al desierto y acamparon en la wilderness, y allí Israel acampó frente al monte. Ahora el versículo 3, mientras Israel acampa alrededor de la base del monte Sinaí, entonces Moisés sube al monte hacia Dios, y el Señor lo llamó desde la montaña, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y así les dirás a los hijos de Israel. Ahora el versículo 4, ustedes han visto lo que hice a los egipcios ahogándolos, por supuesto en el mar Rojo, y cómo los llevé sobre alas de águila y los traje a mí mismo. Ahora, pasará mucho tiempo al ritmo que hemos estado yendo antes de que lleguemos al libro de Apocalipsis, así que voy a tomarme el tiempo aquí para retroceder hasta Apocalipsis, porque tienes las mismas palabras idénticas utilizadas, y la razón por la que me gusta unirlos es porque será una circunstancia similar para un grupo de judíos que en los últimos días o en la última mitad del período de tribulación estarán huyendo de Jerusalén a un lugar que Dios les llevará en las montañas. Creo que Moab podría ser la ciudad de Petra, pero al menos será algún lugar en las montañas al sureste de Jerusalén. Y retomamos esto en Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Y me gustaría que miraras primero el versículo 6. Apocalipsis 12, versículo 6, donde la mujer, que es Israel, huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que ellos, la deidad, la alimenten allí durante 1260 días. Esos son 3 meses y medio.
Ahora, ¿quiénes son estos judíos que van a huir de Jerusalén? Ahora, mantén tu mano en Apocalipsis. Regresa conmigo nuevamente a Mateo 24. Como he dicho antes, muchas veces enseño cosas que no tenía la intención de enseñar y no tenía la intención de hacer esto. Pensé que iba a quedarme en Éxodo y en los 4 de estos programas, pero siempre tengo que sentir que el Espíritu tiene una razón para hacer algunas cosas, y esto puede ser una de ellas. Así que si regresan conmigo a Mateo 24 y caen en el versículo 15. Ahora, por supuesto, el contexto de Mateo 24 es Jesús a solas con los 12. Y le han preguntado en el primer versículo de este capítulo, ¿cuáles son las señales de tu venida? En otras palabras, ¿qué puede esperar Israel en la aparición de su Mesías? Así que ahora Jesús continúa a lo largo del capítulo y en el versículo 15, hablando él mismo, dice, cuando ustedes... Ahora, por supuesto, está hablando a los 12 y así va más allá de los 12, pero aún así se dirige a la nación de Israel. No hay lenguaje gentil aquí en absoluto. Así que les dice a los 12, cuando por tanto vean la abominación desoladora de la que habló Daniel el profeta, que esté en el lugar santo. El que lea, que entienda. Ahora no vamos a tomar tiempo para volver a Daniel, pero recordarás que Daniel dice que en la mitad de la semana, en la mitad de esos 7 años, el anticristo se moverá a Jerusalén y creo que probablemente desde Europa occidental entrará en el templo en Jerusalén y lo profanará, probablemente como lo hizo el anticristo sirio en el Antiguo Testamento. Probablemente ofrecerá un cerdo en el altar allí en el templo de Jerusalén, que sabemos que será reconstruido. Y si has estado viendo las noticias, sabes que cada judío en el mundo está esperando que se reconstruya el templo, así que el templo volverá a estar en escena. El anticristo entrará y lo profanará. Y según Daniel, se volverá contra los hijos de Israel y traerá eso horrible, los horribles últimos 3 años y medio de la tribulación. Ahora bien, versículo 16, Jesús dijo, cuando vean que eso suceda, cuando vean al anticristo entrar y profanar el templo, entonces los que estén en Judea, y esa, por supuesto, es el área de Jerusalén, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a tomar nada. Ahora siempre me gusta desglosar esto. Espero poder tomarme el tiempo para eso. Aquí tienes una sociedad segmentada de diversas maneras. Tienes todo tipo de grupos de personas a los que Jesús se refiere. Ahora, si entras en la economía del Medio Oriente, encontrarás que la mayoría de las mejores casas tienen su patio no fuera de la puerta trasera, sino ¿dónde? En el techo. Y así, aquí sin duda tienes personas que me gusta verlas como jubiladas. Tienen tiempo para pasar en su patio en el techo. Y así a estas personas Jesús dijo que no bajen a sacar nada de su casa. En otras palabras, más vale que estés listo para irte. Luego, versículo 18, ni deje que el que esté en el campo. Ahora tienes otra categoría de personas y estas son la clase trabajadora. Estos son los más jóvenes, los que lo hacen con el sudor de su frente y pueden estar en producción, en manufactura o en cualquier otra cosa en nuestra época. Pero Jesús simplemente se refirió a ellos en ese momento como aquellos que eran trabajadores en el campo. Así que a aquellos que están en el campo, que no regrese, es decir, a su casa, ni siquiera para recoger su ropa. Y luego en el versículo 19 entramos en otro segmento de la sociedad y tenemos a las madres. Versículo 19, hay de ellas que están encinta, madres expectantes, y de aquellas que están amamantando, madres con pequeños. Y luego, versículo 20, y él dice, oren para que su huida no sea en invierno. En otras palabras, cuando el clima puede ser adverso y miserable, y también ora para que no sea en él día de sábado, porque Israel volverá a estar bajo la ley. Si tienen el templo, naturalmente lo estarán una vez más. Ahora es interesante, si lees los informes del Jerusalem Post, hay una ley ante el Knesset de Jerusalén. Su parlamento ha estado durante varios meses trabajando en una ley que realmente restablecerá el sábado en cada categoría de Israel. Y por supuesto, hay mucha controversia. Los judíos seculares no quieren nada de eso.
Y por supuesto, el judío religioso, si puedo llamarlos así, casi ha impuesto que deben volver a observar el sábado, así que todo se está preparando, incluso en la nación de Israel, donde, creemos, tendrán el templo antes de mucho tiempo. Y en la adoración del templo instituirán el día de Sabbat. Y cuando eso significa que van a cerrar todos sus clubes nocturnos, todas sus películas y todos los lugares de entretenimiento y negocios. Van a establecer el sábado y junto con eso, por supuesto, incluso la ley del día de Jesús no limitaba originalmente, creo, en la ley mosaica, cuán lejos podían caminar como lo hace ahora, pero el judaísmo actual limita la distancia que pueden caminar en el día de Sabbat a algo así como 1 milla o 1 milla y media. Pero de todos modos, esto es a lo que Jesús se refiere. Dado que tendrás que ir muchas millas, más vale que ores para que este evento no ocurra en un día de sábado, porque será como salir de Israel la noche de la Pascua. Ahora, como les dije hace varias semanas, había algo sobre esa salida de Egipto, que tenía que ser milagroso. Caminaron, pero por otro lado, Dios debió haberlos movido de alguna manera milagrosa. Para haber podido salir de Goshen hasta el Mar Rojo en un periodo de tiempo tan corto. Y creo que vas a ver lo mismo suceder aquí en el punto medio de la tribulación cuando estos judíos en el área de Jerusalén de repente se den cuenta de que aquel en quien pensaban que podían confiar, quien firmó ese tratado 3 años y medio antes, resulta ser su enemigo mortal. Y ven las cosas. También va a haber un tremendo terremoto en el capítulo 11 ese mismo día. Y así estos judíos se van a congregar y van a estar haciendo su huida de Jerusalén. A esto los llamo un remanente mixto, un remanente de hombres que escapan, hombres mayores, hombres en edad de trabajar, jóvenes madres y lo que sea, una muestra de la sociedad. Y ahora Jesús dice, ora para que no sea en invierno ni en el día de reposo. Ahora mira el siguiente versículo, el versículo 21, porque entonces, comenzando con este evento, comenzando con este punto medio de la tribulación, Él dice, serán días de gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni jamás habrá. Estos últimos 3 años y medio van a ser el tiempo más horrible en toda la historia de la humanidad. No podemos ni siquiera empezar a imaginar cómo va a ser, pero este grupo de judíos que escapan, ahora si vuelves conmigo a Apocalipsis capítulo 12, este remanente de judíos que escapan son los que ahora se mencionan aquí en el capítulo 12, que van a ir a su lugar en el desierto donde la deidad, el Dios Trino, los va a proteger y alimentar. Y ahora, si saltas, al menos en mi Biblia, salta a la página hasta el versículo 13, y cuando el dragón, por supuesto, el dragón en las Escrituras siempre se refiere a Satanás, quien ha sido expulsado del cielo anteriormente en este capítulo, y así, cuando el viejo dragón vio que fue arrojado a la tierra, persiguió o dirigió su atención hacia la mujer que dio a luz al niño varón. ¿Y quién es la mujer? La nación de Israel. Y así él simplemente se vuelve contra el judío al que anteriormente le había dado permiso para tener el culto en el templo y había sido más o menos benevolente con ellos, y ahora dirige su odio hacia ellos. Ahora, versículo 14, aquí están las palabras idénticas del Éxodo. Y a la mujer, a este remanente de judíos que escapan, se le dieron 2 alas de gran águila, para que pudiera volar al desierto hacia su lugar, en otras palabras, un lugar designado por un Dios soberano, donde ella es alimentada, cuidada, así como Dios se ocupó de ellos en el desierto con el maná y el agua de la roca y lo que sea. Dios cuidará de este remanente que escapa por un tiempo, más tiempos en plural, o un total de 3 años y medio de la faz de la serpiente. En otras palabras, este remanente de judíos que escapan mientras huyen a las montañas al sureste de Jerusalén van a ser protegidos providencialmente por esos últimos 3 años y medio. Ahora, tan seguro como eso. Por eso me gustaría conectar Éxodo y Apocalipsis. Tan seguro como Israel fue aislado
en Goshen de las plagas. ¿Recuerdas eso? Después de la tercera plaga, todas las demás, se dijo en. Ese día pondré una línea entre ustedes y Egipto, y ninguna de las plagas entró en Goshen. Israel estaba aislado de todas ellas. Bueno, así también aquí. Todos los estragos de la tribulación estarán desgarrando a su alrededor y todo el mundo estará cayendo bajo ella. Pero donde sea que este grupo de judíos esté siendo protegido, estarán completamente aislados de ello y Dios los alimentará allí. Él los protegerá durante esos últimos 3 años y medio. Y luego, ahora el versículo 15. Cuando la serpiente, ahora tienes que juntar todo esto de Apocalipsis. Quiero que recuerdes que en el punto medio de la tribulación, como mencioné en esa conferencia de Talacau, suceden muchas cosas. En otras palabras, la única forma en que puedo enseñar Apocalipsis es delinear siempre todos los eventos al principio, luego todos los eventos en el medio y todos los eventos al final. Y luego tú llenas los detalles. Está bien, ahora en el punto medio de la tribulación, el anticristo viene de su cuartel general, como dije, creo que estará en Europa, viene a Jerusalén y en ese mismo momento Satanás es expulsado del cielo y habita en este hombre, el anticristo. Ahora eso ha sucedido antes y el mejor ejemplo es Judas, cuando Satanás entró y literalmente tomó control del hombre Judas y lo usó. Así también hará con el anticristo. Él lo habitará, lo controlará, y ahora cuando Satanás en el hombre anticristo ve a este grupo de judíos que escapan, probablemente varios miles de ellos, que hace, bueno, al igual que hizo el faraón, envió un ejército tras los judíos que escapaban de Egipto, ¿verdad? Está bien, ahora sigue leyendo. Creo que esto se vuelve muy interesante. Si siempre recuerdas el Éxodo, estos judíos están bajo una protección soberana, mandatada por el mismo Dios, y cuando el anticristo o la serpiente echen de su boca agua, como un diluvio tras la mujer o tras estos israelitas que escapan, para que él, el anticristo, pueda hacer que ella sea arrastrada o destruida en este diluvio. Ahora, siempre tienes que recordar que el Apocalipsis habla en un lenguaje simbólico. Ahora, tan seguro como el faraón cuando vio a Israel escapando, ¿qué envió tras ellos? Bueno, no un diluvio de agua, sino una fuerza armada. Y el anticristo hará lo mismo. Tan pronto como reciba la noticia, hey, hay multitudes de judíos escapando, enviará tras ellos una fuerza armada, tal vez un batallón o un regimiento o algo para simplemente aniquilarlos. Pero ves, Dios interviene, así como lo hizo en el Mar Rojo y ahogó a todos los egipcios. ¿Qué hace aquí? Ahora sigue leyendo. Versículo 16. Y la tierra ayudó a la mujer, es decir, bajo el control del soberano Dios. La tierra ayudó a la mujer, abrió su boca y tragó el diluvio o esta fuerza armada que el dragón arrojó de su boca o que envió por decreto para ir y destruir a esos judíos. Ahora, ¿qué sucede? Justo antes de ese batallón o regimiento o lo que sea de tanques, camiones, vehículos y fuerzas armadas, justo antes de que alcancen a la retaguardia de esos judíos que escapan, ¿qué sucede? La tierra se abre en una profunda grieta y literalmente los traga. Ahora pensamos, bueno, eso es demasiado difícil de creer. ¿Lo es? ¿Eso no es más difícil para Dios que abrir el Mar Rojo y ahogarlos? Y así, esto es exactamente lo que vas a tener, que mientras estos judíos están escapando, van a salir, como si tuvieran alas como un águila. Pero eso es lo que Dios dijo que sucedió en Egipto. Viniste a mí como si tuvieras las alas de un gran águila. Y siempre me gusta hacer la pregunta, ¿cómo salieron de Egipto? Bueno, caminaron. No tenían helicópteros, no tenían aviones para recogerlos y sacarlos volando, caminaron. Pero fue tan milagroso la forma en que Dios lo hizo, que fue como si literalmente tomaran alas y volaran. Y así será de nuevo, este remanente de Israel va a escapar por virtud de un Dios soberano y providencial. Muy bien, ahora me gustaría que volvieras nuevamente al capítulo 19 de Éxodo. Y ahora pasemos a otros 2 o 3 versículos interesantes. Ahora Dios dice, Éxodo 19, versículo 5.
Ahora, por lo tanto, si ahora vamos, estudiantes de inglés, ¿cómo llamamos a esa pequeña palabra sí? ¿Qué tipo de palabra es? Es condicional. ¿Ves? Es condicional. Sí, dice Dios, depende de ti. Israel va a quedar con un libre albedrío a pesar de que están bajo un Dios soberano. Si obedeces, ¿ves? Ahí está esa obediencia. La fe y la obediencia se vuelven casi sinónimos. Si realmente obedeces mi voz y guardas ¿cuál es la palabra? Pacto. Mi Dios siempre menciona estos pactos. Ahora hay más de uno, por supuesto, pero todos se reducen a estar bajo el único pacto maestro, que fue el que Dios hizo con Abraham, repetido a Isaac y repetido a Jacob. Y eso es que Israel se convertiría en una gran nación de personas. Habitarían en su propia tierra y un día Dios sería su rey. Él sería su gobierno. Ahora, este es el pacto del que deben estar conscientes y deben ser obedientes al prepararse para su cumplimiento, así como ser usados por Dios de la manera que este pacto había intentado originalmente. Ahora, por lo tanto, si tú, la nación, ahora siempre tengo que detenerme. Siempre recuerda que Dios trata con el judío en dos niveles. Uno es nacional y el otro es personal. Nunca pierdas de vista eso. Ahora, cuando hace un pacto nacional con Israel, entonces eso es exactamente lo que significa involucra a toda la nación. Pero una nación todavía está compuesta de ¿qué? Individuos. Y así tratará con un judío individualmente, por supuesto. Así que cuando dice en Isaac, y luego Pablo lo repite en Romanos capítulo 11, que la nación de Israel será cegada, eso es algo nacional. Nacionalmente han sido cegados, aún están ciegos. Pero ¿qué pasa con un judío individual? Aún pueden ser salvos, ¿ves? Y aún pueden entrar en una relación individual, aunque la nación haya sido cegada. Así que ten eso siempre en mente. Ahora, por lo tanto, si realmente obedeces mi voz y guardas mi pacto, entonces, mira, esa es la condición y aquí está el resultado. Entonces tú, la nación de Israel, serás un pueblo peculiar. ¿Cuál es la siguiente palabra? Tesoro. ¿Ves? Un tesoro peculiar. Ahora, si retrocedes a la raíz de esa palabra peculiar, se reduce a no ser solo un tesoro ordinario. Quizás no solo un tesoro de unos pocos miles de dólares o incluso unos pocos millones, sino que es un tesoro de valor intrínseco. No puedes ponerle un valor. Está más allá de la comprensión. Eso es lo que la nación de Israel va a hacer en la economía de Dios. Y Él dice que serás eso sobre todas las naciones. Ahora, ¿por qué puede Dios designar a una nación para estar por encima de todas las demás? Porque Él es soberano. Él es soberano. ¿Qué dice el resto del versículo? Porque toda la tierra es mía. Estoy tratando de pensar. Hay un versículo en Deuteronomio, espero poder encontrarlo. Vuelve conmigo y estoy pensando que es en 28. Espero poder encontrarlo, Deuteronomio. ¿Es el 28? No, va a ir más allá de eso. Quiero el versículo 8. Oh, probablemente me metí en algo más de lo que podía manejar esta vez. No, aquí está, Deuteronomio 32. No debería hacer esto, al menos en televisión, ¿verdad? Pero de vez en cuando un versículo viene a la mente y solo tengo que confiar en el buen Señor que puedo encontrarlo. Pero aquí está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. Deuteronomio 32, versículo 8. Ahora recuerda, esto fue escrito por Moisés, pero ¿quién lo está diciendo? Dios mismo, Él, soberano, el Dios todopoderoso. Y Él dice, versículo 8, cuando el Altísimo, ahora recuerda que ese es otro de los términos de la deidad que estudiamos hace tiempo en Génesis, cuando el Altísimo dividió a las naciones, su herencia, en otras palabras, esos son todas las naciones del mundo, cuando designó dónde estarían sus fronteras, cuán grande sería su población, cómo serían bendecidos de una manera u otra. ¿De acuerdo?
Cuando el Altísimo dividió a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de Adán, estableció los límites de los pueblos, es decir, de todas estas naciones, ¿de acuerdo a qué? Al número de los hijos de Israel. ¿No es asombroso? Ahora, personas pueden acusarme de hacer demasiado hincapié en la nación de Israel. ¿Cómo no puedes hacer demasiado? Este mundo entero gira en torno a Dios y su pueblo elegido, Israel. Lo sé, están ahí afuera esta noche en una ceguera, están ahí en una dispersión, pero aún están en las noticias 3 veces al día, 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque están en el mismo vórtice de todas las acciones de Dios con las naciones. Si tan solo nuestros políticos pudieran reconocerlo, no pueden apuñalar a Israel por la espalda y salir impunes, no pueden ignorarlo y esperar que desaparezca. Jerusalén, desde el primer día Dios dijo, sería una piedra de ¿qué? Tropiezo, lo cité hace unas semanas, y una roca de ofensa, y no es exactamente eso. El mundo esta noche está en constante agitación porque no saben qué hacer con Jerusalén. Y la razón por la que no saben qué hacer con Jerusalén es porque no conocen el libro. Pero mira lo que dice. Dios ha dividido a todas las naciones del mundo. Él ha establecido sus fronteras, ha fijado sus límites de acuerdo con el número de los hijos de Israel. No puedes escapar de ello. Bueno, de todos modos, regresa conmigo ahora, si quieres, entonces, al capítulo 19 de Éxodo nuevamente. Dios dice que estarás por encima de todos los pueblos porque soy soberano. El mundo es mío, puedo hacer con él lo que quiera. Ahora, versículo 6. Necesito 1 hora. No 2 minutos. Y tú, la nación de Israel, serás para mí un. ¿Cuál es esa próxima palabra? Reino. Ahora, aquellos que han estado conmigo mucho tiempo, el reino es el reino. ¿Qué reino? Ese reino que vendrá a la tierra sobre el cual Cristo reinará un día. No solo la nación de Israel, ellos serán la niña de sus ojos. Van a ser la nación más grande cuando ese reino llegue. Pero es el único reino al que las Escrituras esperan. Ahora bien, tú y yo, como creyentes de la era de la gracia, somos miembros del reino. ¿Y dónde está? Está en el cielo. Pero ¿de dónde viene ese reino? De regreso a la tierra. ¿Ves? Y así siempre recuerda que el reino es el reino, es el reino, a menos que el texto designe algo diferente. Muy bien, ahora el versículo 6 de nuevo. La nación de Israel, dice Dios, debe ser un reino de, ¿qué? Sacerdotes. Ahora, ¿qué es un sacerdote? Un intermediario exactamente entre el hombre y Dios. Entonces, ¿qué debe convertirse la nación de Israel según esto si son obedientes? Deben ser una nación de sacerdotes. No sé si tengo tiempo, quizás lleguemos al versículo, pero voltea a Hechos 2 rápidamente. Hechos 2:38. La mayoría de ustedes incluso lo saben de memoria. Hechos 2:38, y ahora tendremos que ir concluyendo. Lo retomaremos la próxima semana, el versículo 38 de Hechos 2. Y Pedro les dijo, es decir, a la casa de Israel, en el versículo 36, arrepiéntanse y sean bautizados. ¿Cuántos? Cada uno de ustedes. ¿Saben lo que eso significa? Gracias por ver a través de la Biblia con Les Felding, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Felding, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Ministerios Les Felding, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Felding es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias, y asegúrese de sintonizar la próxima vez